Pasión por Córdoba, por sus tradiciones, por sus gentes, por su gastronomía. Apasionate. Restaurante Puerta Sevilla, un lugar que enamora. Calle Postrera 51, Alcázar Viejo, 957 29 73 80. Señoras y señores, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al Coro de la Voz de Córdoba, este podcast, este programa, este nuevo episodio que se dice en el argot del podcasting, que cada semana les ofrecemos a todos los usuarios, lectores y también ahora televidentes de La Voz de Córdoba, porque desde que comenzara el mes de enero además estamos ofreciendo este programa en vídeo, estamos en nuestro canal de YouTube y como procuramos estar también cada semana atentos a la actualidad. Debo reconocer que es la primera vez que voy a entrevistar o va a estar conmigo y con nosotros, porque ahora presentaré a los distintos invitados de hoy, el vicepresidente de Vox en Córdoba y portavoz de Vox en la Diputación, Rafael Saco. Supongo que no habrá sido por oportunidades, pero la verdad es que la primera oportunidad para detenernos con él, o por lo menos yo personalmente, para detenerme con él en un programa, pues es esta cosa que me alegra, porque bueno, el coro es uno de nuestros espacios mimados cada semana en La Voz de Córdoba. Y además hoy vamos a tener la suerte de contar con un excepcional colaborador, que es Rafael del Campo. Enseguida vamos a estar con él. Y sobre todo con un compañero que es Blas Muñoz y que está en la redacción de La Voz, como cada mañana. Entiendo que pendiente fundamentalmente de los datos del coronavirus en la provincia, que es lo que más ocupa nuestra atención en las últimas fechas. De la provincia vamos a hablar. Realmente hoy vamos a contar con Rafael Saco, con el portavoz de Vox en la Diputación, porque queremos acercarnos primero a la actividad que Vox como partido tiene en la institución provincial, qué están llevando a cabo, qué están haciendo, qué batalla están presentando, porque también Vox presenta batallas, si se me permite la expresión, sobre todo la ideológica, en una institución que actualmente está gobernada por el Partido Socialista Izquierda Unida y sobre todo también de acercarnos un poco a la realidad de Vox en la provincia. No sé si como partido emergente, pero también entiendo que como partido en cierta manera transversal. Y esta es una palabra que a mí me gusta muy poco. Esto forma parte del argot del politiqués, que le llama. Pero ciertamente Vox ha sabido atraer la atención y entiendo que también el voto de distintas sensibilidades. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Rafael Saco. Don Rafael, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias a La Voz y al coro por la invitación. Bueno, ¿cómo se está en esa casa palacio? Pues se está muy frío, porque la verdad es que es una casa palacio tiene bastantes años, ahora están de reforma y hace fresquete, pero se está muy a gusto, Uh-huh. ¿Usted diría que la Diputación como institución pública, al margen ya de quien gobierne, es una institución que funciona bien? Pues desde el punto de vista funcional, sí. Desde el punto de vista funcional, yo tengo la suerte de estar aquí en Diputación y estar en el Ayuntamiento, y las cosas desde el punto de vista de manejar papeles, como se dice, ¿no? Uh-huh. Funcionan con bastante fluidez. Y luego es verdad que a nivel provincial el tema de la ayuda a los pueblos y eso también funciona bastante bien, sí. Uh-huh. Porque, bueno, hace muchos años que no cubro la información de la institución provincial y fundamentalmente estuve muy atento en su momento a una etapa en la que gobernaba el Partido Popular, pero es cierto que además fue un periodo breve, creo que fue solo una legislatura. Pero sí pude observar que tanto lo que ya se había heredado de alguna manera de lo anterior, como lo que se hacía en ese momento, era un espíritu bastante pragmático de cubrir las necesidades de la provincia en muchos aspectos y hasta cierto punto se cubría. Quiero decir que igual que el ciudadano puede tener una impresión de que las administraciones no funcionan bien, me da la impresión de que el ciudadano de la provincia de Córdoba, en este caso, sí puede estar relativamente contento de los servicios que le ofrece la Diputación, insisto, al margen de quien gobierne, que por supuesto siempre todo es mejorable. Y ahora, por supuesto, vamos a hablar de ello, claro.
Sí, tienes toda la razón. Además, esta impresión no es solo mía. Yo hablando con compañeros en el ayuntamiento de otros partidos, bueno, por ejemplo, Salvador Fuentes, que ha estado también aquí en Diputación, me lo confirman que Diputación funciona bastante bien y es una maquinaria bastante bien engrasada, la verdad. Este es el partido que esté. Esta es la parte institucional. Vamos a la parte política. Vamos a hablar, en este caso, con el vicepresidente de Vox en Córdoba. Vox también es una formación que tengo la impresión, y ahora me confirma usted el dato o no, de que funciona también bastante bien en la provincia, de que cada vez va funcionando mejor, siendo como es, primero, un partido relativamente nuevo y también, bueno, un partido, ojo, pues muy en el punto de mira, ¿no? Tanto de la opinión pública como de los medios de comunicación. Sí. Nosotros tenemos la suerte de que todas las personas que vienen a trabajar, a colaborar con Vox, algunos pues son afiliados, otros son simplemente simpatizantes, vienen con muchas ganas de hacer cosas y de cambiar cosas. Y yo creo que lo que tú decías al principio, esto de la transversalidad, es porque nosotros, una de nuestras bases... Sí. Una de nuestras bases ha sido siempre el tema de la batalla ideológica, de la batalla de las ideas. Y ahí no hay izquierda, derecha, centro, arriba o abajo. Ahí es que hay unas cosas que nosotros consideramos que son justas, unas cosas que consideramos que son injustas y la gente lo ve igual. Y no viene porque lo diga Vox o no lo diga Vox, sino porque es que es así. Uh-huh. Bueno, de hecho, muchas de las mociones que ustedes han presentado en la Diputación precisamente van en esa línea o han ido en esa línea, ¿no? En la batalla ideológica, ¿no? Y además en algo tan serio como es el dinero común, el dinero de todos, ¿no? No se puede ir o no permiten o no quieren ustedes que el dinero de todos, en los presupuestos sobre todo, pues se vayan para lo que consideran, minucias ideológicas, ¿no? O programas ideológicos, ¿no? Claro, a mí me lo dejaron claro desde que tomé posesión porque en la primera rueda de prensa que da el señor Ruiz ya dice que ellos, como dijo también Susana Díaz en su momento, ellos van a usar, el Partido Socialista va a usar las diputaciones para hacer frente a la política que hiciera la Junta de Andalucía. Es decir, que ya directamente batalla ideológica a tope. O sea, no hay sin ningún tipo de miramiento y sin esconderse, porque ellos van así además. Y entonces, desde el primer momento, ellos lo primero que hacen es crear la Delegación de Memoria Democrática. O sea, ellos pensaban que quizá con la aparición de Vox en la Junta el tema de la memoria pues iba a cambiar un poco y tal, y ellos directamente crean la Delegación de Memoria Democrática, la dotan de $500,000 de euros aproximadamente, y así están. $500,000 de euros. Sí. Además no ha cambiado. En este nuevo presupuesto han bajado muchas partidas, han bajado partidas dedicadas al deporte, han bajado partidas dedicadas a cultura. Especialmente me duele un poco la dedicada a la Orquesta de Córdoba. Yo estoy en el Consejo de la Orquesta de Córdoba y le han pegado un buen tajo a la Orquesta de Córdoba, la verdad. Y sin embargo, pues por ejemplo, Memoria Democrática no ha bajado nada, se mantiene exactamente igual y otras pues suben bastante. Sí, la verdad es que, y aquí se le hizo esa crítica, fue una columna de nuestro compañero Jesús Cabrera. Es curioso como la izquierda, que abandera la cultura y se apropia, en definitiva se ha apropiado de ella, ¿no? La cultura es de izquierda, según ellos. Cómo le han pegado ese tajo, efectivamente, y cómo no han defendido la cultura en este caso, cuando más la tienen que defender, y más en este caso la Orquesta de Córdoba, ¿no? En esta época en la que estamos viviendo. Con la labor, por cierto, que están haciendo, a pesar de todo, ¿no? Y a pesar de las... Bueno, la Orquesta de Córdoba, lo que ha estado haciendo durante el coronavirus ha sido espectacular, porque con los medios que tiene, ellos en los consejos lo dicen, ¿no? Que ellos pensaban, había dos opciones, o quedarse quietos y no hacer nada y esperar a que esto pase, o seguir haciendo cosas y ofreciendo cosas. Y han dado conciertos online, han hecho un montón de proyectos, en fin, para descubrirse y para sentirse muy orgullosos, porque no solo es una cosa que digamos, no, es que a los cordobeses, no, es que esta orquesta la conoce todo el mundo, en todo el mundo, y la verdad es que para sentirse orgulloso. Y en cuanto a lo que decía de la cultura, pues sí, ellos se apropian de la cultura y lo que es cultura, pero no se han podido apropiar de ellos, pues lo dejan fuera. Como hemos tenido ocasión de ver en estas últimas mociones, como hemos tenido 2 plenos seguidos, tanto de Diputación como de Ayuntamiento, en el que hemos presentado una moción de apoyo a la tauromaquia, que está reconocida por todo el mundo como cultura, menos por ellos,
porque como ellos no han podido, digamos, meterle mano a la tauromaquia, o la tauromaquia no se considera algo como muy de izquierda, según ellos, claro, porque la tauromaquia hay gente de todos los colores, eso no tiene nada que ver, pero bueno, pues ellos no lo consideran tauromaquia y por tanto se han opuesto, tanto en el Ayuntamiento como en Diputación se han opuesto a esa moción. Eso nos lo podrá confirmar después Rafael del Campo, pero es verdad que se hace una errónea lectura de la tauromaquia y de la gente aficionada al toro, porque aficionados al toro efectivamente los hay de todas las ideologías y de todos los colores, e incluso yo me atrevería a decir que posiblemente es una afición más popular del pueblo que de las élites, ¿no? Si identificamos a popular con izquierda y a las élites con la derecha. Con lo cual entiendo que, bueno, que hacen una lectura errónea, pero yo creo que más que tiene que ver con la tradición. Y la izquierda, efectivamente, con las tradiciones no se lleva muy bien. Pero bueno, tendremos oportunidad de hablar de esto también, supongo, en el podcast de hoy, porque vamos a saludar a nuestro compañero Blas Muñoz. Blas, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Rafa. Que hoy nos va a acompañar, entre otras cosas, porque tendrá asuntos que preguntarle a Rafa Sacco, habida cuenta de que también Blas presta una particular atención a la actividad de la provincia, aunque últimamente en el periódico estamos mucho más centrados, como no puede ser de otra forma, en el desarrollo de la pandemia y de los contagios y de las cifras. Blas tiene metido el IECA en la cabeza. O sea, sí. Como baile una cifra, salta una alarma en una neurona de Blas. O sea, de pronto dicen, no, pues, además se anticipa. Yo algún día vamos a explicar cómo funciona Blas, porque yo creo que se están perdiendo en el Ministerio de Sanidad un gran tipo. O sea, es que tiene todas las cifras en la cabeza y se anticipa, esto va a empeorar, esto no va a empeorar. Yo a veces me da hasta miedo. Digo, este hombre duerme. ¿Tú duermes por las noches? Sí, 7 horas aproximadamente. No es mucho. Voy a decir, coño, se me ha escapado un coño, pues ya se me ha escapado, ya no lo puedo remediar, porque es que no me lo creo, o sea, es que es tremendo. Bueno, no vamos a hablar de la pandemia, vamos a tener la pandemia como no puede ser de otra forma en el programa de hoy. Ha hablado Rafael Sacco de memoria democrática, menuda semana, ¿no?, para hablar de memoria democrática, ¿no, Blas? Sí, ha sido una semana cuanto menos intensa, ¿no?, por lo que ha pasado en Aguilar con la cruz de las descalzas. Y bueno, destapó, quizás sea algo más adecuado, lo que iba a pasar, que el ayuntamiento había decidido arrancarla, como finalmente se ha sido, además ha sido en el plazo de 4 días. Nos comentaba el presidente de la agrupación de cofradías de Aguilar, que ellos se enteraron un viernes, que de hecho se enteraron a través de las redes sociales, que no le dieron mucha credibilidad, pero que, bueno, se encontraron que sí, ha habido posicionamientos, incluido el de uno de nuestros, o de tus invitados, mejor dicho, de cabecera, Antonio Hurtado, que es del PSOE, se declara no católico y defendía que se dejara la cruz en su sitio porque la cruz era un símbolo religioso, no era un símbolo de memoria democrática, ¿no?, de memoria histórica. Y bueno, pues finalmente no ha sido así y yo supongo que Rafa nos podrá contar, Rafa Sacco, muchas más cosas, porque de hecho ellos hoy van otra vez para allí, para Aguilar. Sí. Y, bueno, y sobre todo, yo creo que la peor de las imágenes, como tú bien reflejaste en el periódico, fue el hecho de que dejaran la cruz en una escombrera, ¿no? Y sí, vamos, algo que, por lo menos en mi opinión, es meditado, no es casual, ¿no? Dejar esa imagen y proyectarla no solo al pueblo de Aguilar, que... Bueno, ha dado la vuelta a España, por así decirlo, porque se ha hecho viral, efectivamente, es lo que ocurre hoy en día con... como esa frase, ¿no?, de así no... Faltaba la frase, ¿no?, así nos la gastamos, ¿no? Sí. En el pie de foto, pero vamos, no hacía falta pie de foto, ¿no? Hablaba por sí misma. Yeah. Bueno, no me gustaría en cualquier caso que nos detuviéramos solo y exclusivamente en este asunto, que ya profusamente está tocado, y efectivamente vamos a hacer el coro de un poco más breve, porque Rafa Sacco se tiene que ir a Aguilar, van a tener ahí ahora un acto y ahora nos contará qué es lo que va a ocurrir, pero lamentablemente ha sido la noticia que ha ocupado no solo la atención local y provincial en Córdoba, sino la atención nacional, por lo que ha supuesto, ¿no?, por lo que... sobre todo de doloroso y de falta de respeto al sentir cristiano de muchísima gente ha supuesto este asunto, más allá de que se sea o no de Aguilar, como es el caso de
Antonio Hurtado, del socialista Antonio Hurtado, que nombraba, así que efectivamente ayer quiso reflexionar sobre el asunto. Pero al margen de eso, Blas, para ti, brevemente, ¿cómo definirías tanto la labor de Vox en la Diputación como, bueno, habitualmente los problemas a los que se sigue enfrentando, los que siguen siendo noticia en el día a día la provincia? Yo creo que la Diputación está haciendo una labor constructiva pese al discurso de los partidos de izquierda, y de hecho algunas mociones, Rafa puede recordarlo, algunas mociones que ha presentado Vox se han conseguido con el consenso de todas las formaciones, de casi todas. Han salido adelante, es decir, tiene que salir adelante con el apoyo del PSOE, indiscutiblemente, que es el partido mayoritario. Y luego en la provincia yo creo que están siendo muy, muy activos en localidades, por ejemplo, como Lucena, Priego de Córdoba, en Rute especialmente, donde ha habido muchos problemas de inseguridad, quizá ahora menos, también con la pandemia, ¿no? Siempre sale la pandemia, los cierres, la reducción de la actividad ha hecho que bajen un poco en la tasa, en los niveles de delincuencia, que desde luego son dignos de estudio, y vos lo denuncio porque, bueno, yo recuerdo siempre, durante un par de meses del año pasado, justo antes de la pandemia, que la cantidad de delitos parecía que la Nueva York de la subbética, si se me permite la expresión, porque, vamos, robar un coche para hacer un alunizaje y robar luego en un bar, creo que era, es de nivel, eso no pasa en la capital. No. Y llama la atención, y vos lo denunció, y luego salió, hablando de Diputación, el presidente de la Diputación, que es alcalde de Rute, Antonio Ruiz, y la subdelegada del gobierno, también del PSOE, Rafi Valenzuela, quitándole hierro al asunto. Pero la realidad es que, bueno, desde Vox, por lo menos desde mi punto de vista, se han hecho una serie de denuncias, el caso de Rute quizás es el más llamativo, pero que no se venían haciendo, y también al margen del color, porque, como he dicho, hemos hablado del ayuntamiento, hemos hablado de Priego, que es el Partido Popular, y luego, pues bueno, Rute de Lucena, que gobierna el PSOE. Y bueno, Rafa, supongo que nos podrá dar muchos más datos de esa labor, ¿no? En esa localidad, ¿eh? Pues vamos a también hablar de... Sí, perdona, Rafa. No, nada. No, que quería presentar y saludar también, por supuesto, a nuestro colaborador Rafael del Campo, que es profesor en la Universidad de Córdoba de Derecho Tributario. Derecho Tributario, ¿no, Rafael? Sí. Derecho. El de Hacienda, del que... bonito. Es emocionante, ¿verdad? Debe ser muy... Sobre todo, teniendo en cuenta el gobierno que tenemos, que es tan amigo de los impuestos. Bueno, eso ha sido una tónica de todos los gobiernos, no solo del que ahora sufrimos. Sí. La presión fiscal también en los tiempos de Rajoy fue tremenda, fue arrolladora. Bueno, es abogado Rafael del Campo y hace honor a su apellido de alguna forma, porque es un hombre enamorado del campo y es un hombre que conoce, en mayor o menor medida, pero conoce la vida rural, ¿se puede decir así? Sí, la infancia la pasé en muchas etapas en el campo, y luego posteriormente, ya en la madurez, mi afición está muy vinculada a lo rural, a la caza, la tauromaquia, también la literatura, pero la literatura no deja de ser una prolongación de ese gusto por lo rural, porque siempre trato temas de esa naturaleza. Entonces, efectivamente, hago honor a mi apellido. Los lectores de La Voz que no conozcan los relatos en verde de Rafael del Campo, cosa que dudo, porque yo creo que si uno es lector de La Voz, seguro que conoce esos relatos en verde que se publican los martes. Recomiendo desde aquí que lean esos magníficos relatos breves, que muchos de ellos llegan, bueno, la mayoría, todos, llegan al corazón de Rafael del Campo. Al que también, bueno, entre otras cosas, hoy queremos contar con él precisamente para ver o para conocer qué perspectiva tiene él, qué conocimiento tiene él, tanto de la labor que desarrolla un partido pequeño, de momento, como es Vox, en la provincia, como también, en su opinión, cuáles son quizás los males, entre comillas, que siguen aquejando no ya a la provincia cordobesa, sino al mundo rural en general, en el que también evidentemente participa nuestra provincia. Pues sí, yo por mi experiencia personal me ha llevado a tener muchas relaciones con personas del mundo rural, como apuntábamos hace un instante.
y siempre en ellos se ve como un abandono de la clase política, porque las cuestiones que a ellos les preocupan de su día a día no están en los grandes programas. Perdón. ¿Te oímos bien? Sí, a mí sí, no es que no se ha habido ahí una interferencia. Continúa. O estaba comentando que la gente del mundo rural no se preocupa, obviamente, de las grandes, del mundo rural y del urbano, no nos engañemos, de las grandes disquisiciones que hacen los políticos. Ellos están un poco en el día a día y han sido, como hemos sido también otras muchas personas que vivimos en la urbe, frustrados de nuestra voz. Y Vox, en mi opinión, ha sido el partido que ha venido a dar voz a los que no teníamos voz. En el mundo rural, por ejemplo, tengo muchos amigos que me confiesan abiertamente que son votantes de Vox, habiendo venido de partidos de izquierda, algunos de ultraizquierda. ¿Por qué? Bueno, porque, oiga, ¿a mí qué me interesa? Yo quiero ir al campo, ir con mis perros, sí. Yo quiero ir a los toros, sí. Y sin embargo veo que con razones torticeras, parciales, como tú apuntaba Rafa Sacco antes en el tema de la tauromaquia, pues están haciendo acoso y derribo a esa afición. La gente se está movilizando en ese sentido, en el sentido del sentido común, valga la redundancia. Oiga, ¿por qué no puedo ir yo a los toros? Porque mire usted que está muy mal. ¿Pero por qué? Si llevamos toda la vida y si usted se pone en plan exquisito, vamos a empezar a citar a filósofos favorables a la fiesta de los toros, como Ortega y Gasset, por ejemplo, republicanos a mayor abundamiento, o a poetas como Rafael Alberti, comunistas a mayor abundamiento, José Bergamín, también de la generación del 27, también comunista, y solo estoy poniendo ejemplos de gente de izquierda, también de derecha lo hay, porque la fiesta de los toros no tiene ideología. La cultura no tiene ideología o no debe tenerla. El problema es cuando tratamos de utilizar la cultura para manipular a las masas. Y la gente no es tonta y se da cuenta de cuando hay un argumentario basado en la conveniencia política o cuando hay un argumentario basado en el sentido común, un sentido en el que participamos todos. Bueno, Rafa Sacco, sí. Vamos a comenzar con el tema de la memoria democrática y me parece muy oportuno también el apunte que ha hecho, porque puede parecer que es anecdótico hablar de toros, hablar de caza, pero no lo es. Primero porque la caza mueve una cantidad de dinero tremenda. Es una de las... el día que nos detengamos de verdad o se le dé la importancia que tiene a la actividad cinegética, también a la pesca, pero a la actividad cinegética en la provincia de Córdoba y lo que económicamente supone eso, bueno, pues supongo que algunos políticos le prestarán más atención o debieran prestarle más atención. Quiero decir, no es anecdótico hablar de ello, pero sí que vamos a centrarnos en algo que ha ocurrido y que va más allá de un gesto y que va más allá de del cumplimiento o no de una ley, que en este caso parece que realmente no es así, porque tampoco respondía a los postulados legales de la ley. Pero sí es verdad que cosas como la ocurrida en Aguilar de la Frontera nos ofrece varios apuntes. Por un lado, es que hay políticos que realmente están más preocupados de lo formal y del pasado que del presente y que después, efectivamente, hay vamos a hablarlo claramente, hay una guerra, hay una batalla todavía en España que muchos se niegan a enterrar, ¿no? Cuando ahora mismo en España, y disculpadme un momento que me había distraído, pero me estaba llegando a través de una fuente que hay ya una UBI desbordada en un centro hospitalario de la capital. Quiero decir que cuando estamos ahora pendientes de, por ejemplo, de lo que está pasando, de la pandemia y de la ruina que está trayendo la situación del coronavirus. Y así estamos, quitando cruces, ¿no? Parece un poco demencial, ya, o surrealista. Sí, totalmente. Al hilo de lo que decía Rafael, has citado a varios autores. Has tenido suerte de no citar a Federico García Lorca porque yo lo hice en el Pleno de Diputación y un poco más. Y bueno, que cómo podía citar yo a Federico García Lorca. ¿Por qué no puedes?
No sé, me lo dijeron desde Izquierda Unida, que era increíble que alguien de Vox citase a Federico García Lorca. Incluso ayer en el pleno del ayuntamiento, que la moción la presentó mi compañera Paula y no citó a Federico, pues desde Izquierda Unida volvieron a decir que yo el día anterior había citado a Federico García Lorca y algo de que estábamos del lado de los que los fusilaron, en fin, una barbaridad de estas que nos tiene acostumbrados la izquierda. Y es verdad lo que dice voy a volver a repetir el palabra, la transversalidad. En estos días nosotros con el tema de la Cruz de la Descalza nos enteramos el 26 de julio de 2020, ya estábamos nosotros pidiendo que no se derribase esa cruz, porque además había habido, no sé si era un senador o un diputado de Compromís o alguno de estos, de Valencia, que había venido a decir a Aguilar que tirase la cruz. Y entonces ya se estaba el rumor de que se podía tirar. Y nosotros ya salimos, desde el verano pasado diciendo lo mismo. Y en estas veces que hemos estado allí, hemos estado yo creo que 3 veces allí en la cruz, gente de todos los signos, de todos los colores, incluso gente que te decía abiertamente, mira, yo no he votado a la derecha en mi vida, ni a vosotros, por supuesto, porque nosotros somos el demonio, ni al PP ni a nadie. Pero lo que está haciendo esta alcaldesa no es de recibo, porque es que la cruz no tenía ningún significado de memoria democrática, de franquismo y tal. Lo tuvo cuando la pusieron una placa en memoria de los caídos por el bando nacional, esa placa se quitó, se puso otra placa en memoria de los caídos de toda la guerra civil, también se quitó y se ha quedado como lo que era, como una cruz. Simplemente una cruz que a mí me han llegado un montón de fotos, un montón de imágenes de gente que hacía la comunión, que se casaba allí y se hacía la foto en la cruz. Y en la cruz hay mucha gente que se ha enterado ahora de que tenía algún tipo de reminiscencia o que se puso en el año 39 o que se puso tal, porque esa cruz ha estado siempre allí. Entonces, para ellos ha estado siempre allí y era la cruz, bueno, de la Plaza de las Descalzas y ya está. Y en ese sentido, bueno, pues yo los llamaba talibanes de la memoria, ¿no? A los que están en el ayuntamiento de Aguilar, porque realmente es que nos recuerda el tema de quitar la cruz, nos recordaba esas imágenes, ¿no? De los talibanes destrozando imágenes y destrozando símbolos. Una de las razones de Vox, de la existencia de Vox, de la aparición de Vox, precisamente es esa ley, ¿no? Esa ley porque, entre otras cosas, ha venido a dividir de nuevo a los españoles y, lo que es peor, a destinar dinero público a cosas que realmente no son tan necesarias, ¿no? Sí, bueno, lo que decíamos antes, la batalla ideológica. Y dentro de la batalla ideológica, pues esta ley es verdad que tiene un sitio predominante. No es solo por esta ley, lógicamente, pero sí que es verdad que quizás desde otros partidos se había abandonado esa batalla, se había apostado más por el tema económico, por hacer una buena gestión, somos unos buenos gestores de la economía, y se habían abandonado un tema ideológico, pues como violencia de género, memoria democrática, etcétera, etcétera, que como no se le ha prestado atención, pues nos lleva a cosas como estas, porque no olvidemos que esta ley se hace en la época de Zapatero y Rajoy tiene la oportunidad de derogarla y no lo hace, una mayoría absoluta no lo hace. Y entonces, desde ese punto de vista, claro, no lo hace, ¿por qué? Pues porque electoralmente, bueno, no me va a suponer ningún tipo de rédito, pero es que esa batalla ideológica lleva a esto, a que luego en una cruz de tu pueblo, de tu ciudad, pues se destroce, se tire a un vertedero. Y no es solo eso, porque ayer teníamos la noticia de que desde la Oficina del Defensor del Pueblo se estaba haciendo un informe, o se estaba, mejor dicho, pidiendo, o se iba a pedir un informe a todos los ayuntamientos de la provincia y en los pueblos de menos de 20.000 habitantes a la Diputación de Córdoba, para ver qué elementos contrarios a esta ley de memoria democrática pues seguían en sus pueblos, por qué seguían, por qué no se habían tirado, etcétera. O sea, que esto puede ir a más. Podéis intervenir cuando queráis, por supuesto. Yo estoy preguntando, pero vamos, yo creo que Rafael del Campo quería hacer al hilo de lo que estaba comentando Rafael Saco, yo he reflexionado algo sobre el tema, y es que, en realidad, o la señora alcaldesa es extremadamente torpe, o bien hay una intención oculta. Yo más bien me inclino por esto segundo. ¿Cuál es la intención oculta? Ir no demoliendo la cruz por estar vinculada al franquismo, o no, porque parece que no lo está, sino ir dando una batalla de demolición o de disolución de los fundamentos de nuestra sociedad. Y en ese sentido también ha entrado Vox en la batalla cultural. Quiero decir, hasta hace muy poco tiempo, no demasiado tiempo,
se iba admitiendo, bueno, han tirado una cruz, vale, bueno, han hecho la ley de memoria histórica, vale, bueno, pues no la derogamos aunque tengamos mayoría absoluta, pues vale. Y claro, eso no es baladí, porque en la medida en que se están dinamitando los fundamentos de nuestra civilización, de nuestra cultura, nos están haciendo mucho más vulnerables, estamos perdiendo nuestra identidad y estamos perdiendo nuestros principios. Y una sociedad sin identidad y sin principios va directamente al barranco, a la destrucción. Indudablemente, ¿vosotros creéis que si hubiera un símbolo árabe, musulmán, sería demolido o removido? En modo alguno, en modo alguno. ¿Por qué? Porque no interesa, lo que interesa es disolver los fundamentos de nuestra civilización. Entonces, la cuestión es mucho más importante que el modo grosero y mendaz con que ha actuado, en mi opinión y con todo el respeto, la señora alcaldesa. Hay una carga de profundidad importante. O sin respeto, ¿eh? Bien, a veces yo creo que también a veces pecamos excesivamente de guardar las formas, cuando nadie guarda las formas muchas veces en este caso con los cristianos. O sea, es que me gusta mucho el adjetivo mendaz, porque está como desapareciendo, pero me gusta rescatarlo hoy, o que lo haya rescatado Rafael del Campo. Pero es verdad, es que, y lo comentaba Blas, ¿no? Cómo se ha hecho mostrando no solo ya una falta de respeto, una seria afrenta, ¿no? al sentimiento de mucha gente que efectivamente no se hubiera permitido hacia otras religiones. Y me parece muy bien, ojo, porque me parece muy mal que se falte el respeto a cualquier sentimiento religioso, ¿no? Sea cristiano o no. Pero parece siempre que es uno de los tics de la izquierda. Decía antes Rafa, acertadamente no, granmente, que le reprochaban desde Izquierda Unida citar a Federico García Lorca, ¿no? en un pleno de la Diputación. Y curioso que lo diga, y ya lo avanzo porque el domingo se verá el programa de Cofradía, La Voz de las Cofradías. Una de las concejalas de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernici, reivindicaba que ser de izquierda no implica estar en contra de las cofradías ni es un pecado. Piden para ellos lo que luego ellos no dan. Y lo de la Cruz de Aguilar también coincido mucho con lo que dice Rafael, que es un intento de destruir nuestra seña de identidad. Pasa como con la ideología de género. Y lo tuvimos hace un par de meses el ejemplo en Lucena, cuando el alcalde de Lucena, en una campaña publicitaria, dice que todos los hombres somos criminales. Los criminales son los hombres. En una campaña que otro partido que se supone que está en contra de eso participó, ¿no? Los que apuestan más por la gestión económica que por la batalla cultural. Y bueno, eso se va minando, hay un campo de minas, hay muchos altavoces en los medios de comunicación, y al final, pues, eso también cala en la sociedad, como también hubo una campaña en el ayuntamiento, digo la de Lucena, en el de aquí de la capital, ¿no? Que tuvo que ser retirada por eso mismo, porque parece que es lo natural. Yo, con el tema de la cruz, por cerrar, siempre entre los católicos y los cofrades se dice, si fueran los otros, no se haría, ¿no? Claro, es que somos nosotros, hay una especie de persecución en la que no vale decir si es solo a otro. Yo creo que hay que dar un paso al frente y en ese sentido creo que debemos darlo todo y decir hasta aquí. Más allá de que jurídicamente pueda llevar la alcaldesa razón, no la lleve, la Junta diga una cosa, pero evidentemente si ellos van ganando batalla, al final la guerra la pierde. Eso es así, es pura lógica, ¿no? Es que ahí yo reflexionando sobre el tema de la cruz, salvo que Rafa González nos diga que ya terminemos. No, por supuesto. Aquí además el protagonista hoy es Rafa Saco, tendrá que decir algo más, será él. Bueno, perdona, Rafa. Estamos aquí tras Rafael, ahora me acabo de dar cuenta. Sí. Pero bueno, Rafael del Campo, perdona, que estaba interviniendo. El argumento que se ha dado es que, bueno, era una cruz que en tiempo fue erigida por homenajear a los caídos por la guerra civil del bando nacional y que por eso había que demolerla. Bien, lleguemos el ejemplo al absurdo. Oye,
con ese mismo argumento habría que coger las casas que se realizaron durante el franquismo de viviendas de protección oficial, que tenían un yugo y una flecha puestos, que se quitó y que ya no están, no tienen ninguna referencia del pasado, y demoler las casas por el mismo motivo. Oiga, si hoy no tienen... Y parte del campus de Rabanales. Pues, por ejemplo, con lo cual el argumento es indudablemente estúpido. Indudablemente estúpido. Y como yo no creo en la estupidez extrema del ser humano, pienso que hay una carga ideológica y punto. Es usted muy generoso, señor del Campo, en no creer en la estupidez en la humana, porque es profusa, grande, generalizada y muy común. Don Rafael Saco. Estaba buscando porque no es porque me hayáis invitado, sino que yo leo La Voz todos los días. Muchísimas gracias. Y estaba recordando un artículo precisamente de Blas y lo estaba buscando en el móvil y lo he encontrado, que decía: la mezquita de Colón más franquista que Cruz Conde. Y es verdad. La mezquita de Colón que hay en Colón lo hizo Franco para la Guardia Mora y tal, el Moravito, exactamente. Y curiosamente, nadie ha dicho nada ni yo el primero, yo no, por supuesto, respeto a todas las religiones por igual, pero curiosamente nadie de la izquierda dice que ese edificio es franquista o que ese edificio había que derribarlo según la ley de memoria democrática. No sé exactamente si es que hay algún fleco en la ley que se me escapa, pero bueno, es que en el fondo nosotros lo decimos hace mucho tiempo, si el objetivo al final es la cruz, si es que no hay que darle muchas vueltas. Si sale el señor obispo de Córdoba defendiendo la cruz y diciendo no tienen ustedes la cruz y tal, y se le critica desde el Ayuntamiento de Aguilar porque el obispo, o sea, un obispo defienda la cruz. Pues si un obispo no defiende la cruz, no sé, si hubiera criticado la alineación del Córdoba el fin de semana, pues lo entenderíamos, pero que un obispo defienda la cruz es lo más normal del mundo y sin embargo se le critica, no sé exactamente. Bueno, como estamos en clave provincial, sí me gustaría preguntaros, ¿hay un enfrentamiento todavía soterrado que se nos escapa a los que vivimos en la urbe, a los que no estamos en los pueblos, en la vida rural, en las pequeñas localidades de la provincia? O sea, quiero decir, ¿esto todavía pasa? O sea, más allá de los problemas cotidianos, y el primer problema fundamental es comer y tener una vivienda, pero realmente sigue habiendo dos Españas o tres Españas, o sigue habiendo aquí en el siglo XXI, sigue habiendo en el ámbito rural, insisto, en la provincia, sigue habiendo, bueno, pues un enfrentamiento que no conocemos. A lo mejor es que puede que también ocurra eso, no sé vosotros cómo lo veis. Yo creo que hay partidos de izquierda que les interesa ese enfrentamiento. Ellos viven del enfrentamiento, y si no es el enfrentamiento de la guerra civil, es el enfrentamiento de la religión, y si no es la lucha de clases, y si no es otra cosa, de hombres contra mujeres, de padres contra hijos, en fin. Y ellos se nutren del enfrentamiento, y yo creo que son ellos mismos los que mantienen esa ascua viva porque les interesa, porque al fin de cuentas, antes de dar argumentos y de decir soluciones para los pueblos, que realmente hay muchos que lo están pasando realmente mal, sobre todo con esta crisis, antes de aportar, pues prefieren decir: o me votas a mí o viene la derecha, que son franquistas, y fíjate la que liaron en el 36 y tal. Y ese es su argumento. Entonces dice, bueno, aparte de esto, ¿qué va usted a hacer con el desempleo? ¿Qué va usted a hacer con no sé, la infraestructura que necesita el pueblo? ¿Qué va a hacer? Bueno, eso no te lo dicen. Ellos dicen, cuidado que sacan... fue Guerra, ¿no? El que sacó el Doberman, ¿no? Me recuerdo una campaña del PP, del PSOE, perdón, hace muchos años. Sacan el Doberman y dicen, cuidado que o nos votas a nosotros o viene esta gente. Y les interesa, la verdad es que les interesa, y ellos son mismos los que mantienen esa agua viva. Sí, pero antes que ganar de nuevo la guerra civil habrá que comer, ¿no? Quiero decir, o sea, no preocupa el desempleo, no... Afortunadamente hay muchas personas que opinan igual, es decir, y hay mucha gente que está diciendo, ya están otra vez esta gente recordando lo mismo. Nosotros esta semana hemos sido muy activos desde el punto de vista provincial, porque hemos tenido en Fuenteovejuna un problema con unas señales de tráfico de estas de stop a la violencia de género. Las han puesto en toda la provincia. Lo que pasa es que en Fuenteovejuna no sé quién ha sido el lumbrera que ha decidido ponerla en la carretera tal y como están puestas las señales de stop reales que pone la Dirección General de Tráfico, ¿no? Y entonces el problema era que podían causar un accidente y las han quitado. De hecho, nosotros fuimos un sábado y el lunes ya las quitaron precisamente por eso, porque es que era un problema ya de seguridad vial.
pero que en otros sitios están puestas y como están puestas en la acera, aquí mismo en la Diputación tenemos puesta una, pues no causa ningún problema. Más allá de las señales y de los mensajes, ¿realmente se ha solucionado? Quiero decir, menos las mujeres que sufren malos tratos. Nosotros que hemos estado allí este fin de semana visitando varias señales, son aldeas de Fuente Ovejuna, como decía, y cuando estábamos allí, bueno, pues hemos grabado, porque vino con nosotros nuestro diputado nacional, José Ramírez, grabamos un par de vídeos, hicimos un par de fotos y tal, y la gente de allí salía y le importaba una leche la señal, no sabía ni lo que era, ni esto que pone aquí, esto que lo dice. Y ellos decían, precisamente por eso podía causar un problema, porque la señal pone el stop bien grande y luego ya en pequeñito Ministerio de Igualdad y tal. Entonces ellos ven el stop, ellos se fijaban que había un stop. Y ellos, lo de la violencia de género, me decía un amigo, dice, pero bueno, recuerdo que era en Posadilla, una aldea de allí, Posadilla, y decía, bueno, ¿cuántos casos de violencia de género había en Posadilla? 0. ¿Cuántos casos de violencia de género había en diferentes aldeas? Yo es que no sé, vamos, no tengo el dato, pero seguro, vamos, apuesta por el 0. Me gusta mucho la expresión, le importa una leche, porque al final pasa eso, lamentablemente se consigue el efecto contrario. Se acaba banalizando y, por tanto, no dándole importancia a un problema que, pues, bueno, efectivamente está ahí, que requiere la atención y que requiere una solución. Pero con tanto postureo, si se me permite la expresión, al final lo que se consigue es eso. Ojo, ¿cuánto nos ha costado esas señales a los cordobeses? Porque al final esto entiendo que se paga con dinero público. Sí. Pues hemos pedido el dato porque como se transmite, como se dan desde el Ministerio, nosotros pedimos, en un principio pensábamos que había sido Diputación, pero no, había sido el Ministerio de Igualdad. Y hemos pedido el dato, pero una cifra bastante alta. No lo tengo exactamente aquí, tampoco te quiero decir una cifra para luego equivocarme, pero vamos, es una cifra bastante alta, sí. Para el gasto que ha sido, porque lo pusieron el 25 de noviembre y en muchos sitios siguen, en muchos sitios siguen, pero claro, siguen puestas, digamos, en un sitio que no se confunde con una señal de stop. Vamos a los problemas reales, Rafael Sacco. Vamos a lo que ocurre. Lo que está ocurriendo es lo que está pasando. Es la crisis tanto sanitaria como económica que está afectando de manera particular a la provincia. ¿De qué forma? Bueno, nosotros, nuestra provincia es una provincia que vive mucho del campo, del agrario, de nuestros aceites, de nuestro porcino, de nuestras vacas, de nuestra leche. Y la verdad es que hay algunos sectores que lo están pasando, bueno, bien para lo que están haciendo los otros, ¿no? Realmente el tema de la leche, el tema tal. Y luego hay otros sectores como el porcino, que también visitamos cuando fuimos a Fuente Ovejuna, que lo están pasando realmente mal, porque además por una incongruencia, porque hay muchas veces que la gente, yo no sé cómo hacen, nosotros no hemos estado de momento en ningún gobierno y no sé exactamente cómo el mecanismo por el cual se hace una ley. Es decir, ¿a quién se le encarga? Oye, pues hazme una ley sobre esto. No lo sé. El caso es que los ganaderos de porcino nos decían que han hecho una ley para dar una serie de subvenciones al porcino, al cerdo ibérico, y resulta que esas subvenciones te las dan con una serie de características y esas características no se corresponden con las características que tiene que tener un cerdo para ser declarado cerdo ibérico, con lo cual no se han dado. Con lo cual se han dado, el titular ha sido, no sé si eran 3 millones de euros para ayudas y tal, de los cuales creo que se han podido aprovechar 200.000, porque es que el resto de la gente no cumple, el resto de la gente, la ganadería en este caso, exactamente, no cumple con los requisitos de esta, pero sí cumplen con el requisito que se le dice para ser declarado cerdo ibérico. Entonces es una incongruencia total que ha llevado a eso. No sé quién ha hecho esa ley, pero desde luego de campo y de porcino no entendía mucho, la verdad. De leyes se entiende un poco más, Rafael, del campo. ¿Ve usted cómo al final la estupidez está más generalizada de lo que parece? Sí, me allano a su criterio, don Rafael. Al hilo de lo que comentaban Rafa Sacco, es que existe una enorme desconexión entre la realidad del mundo rural y lo que se hace en los despachos. En los despachos se hacen las leyes y se hacen de un modo puramente teórico, pero sin haber pisado la tierra, sin conocer las verdaderas necesidades. Y el patón que dice Rafa Sacco, pues es de 2 orejas y rabo. O sea, librar una cantidad tremenda que puede ayudar a ganaderías, garantizar su supervivencia y que solo puedan librarse 200.000 euros, realmente es para ponerle un monumento al legislador. Y al hilo de eso, estaba yo recordando también una novela de Miguel Delibes, El disputado voto del señor Cayo, que
ponía de manifiesto precisamente esa enorme desconexión entre lo que son los políticos al uso, quiero resaltarlo y subrayarlo, al uso, con los problemas de la gente real. Esos problemas de la gente en los que, en mi opinión, Vox está interiorizando y está dando un discurso que verdaderamente interesa, porque es el discurso del sentido común. Que aquí no me venga usted con rollos de si va a subir o bajar la luz, cuando todos sabemos que si no se baja es porque probablemente no se pueda, porque está Europa, porque hay una serie de exigencias económicas que no lo impiden. Oiga, el bajar el IVA o no bajar el IVA, vamos a ver lo que dice la directiva. No echemos soflamas. Pero sí entremos en los problemas de la gente, los problemas reales, en lo que le preocupa día a día. Y démosle voz a aquellos que han o hemos estado, admitiendo una marea de hechos cotidianos sin ponernos enfrente. Y cuando está el toro en la plaza, por seguir el argot taurino antes que ha salido la tauromaquia, señores, hay que torearlo. Y hay que ponerse enfrente de él, porque ya no nos queda otra. Y yo creo que estamos en esa posición, o en esa situación. Que tenemos que echarnos la muleta a la izquierda, que es la mano de la verdad. Es que cuando se habla de algún tema hay que entender de ese tema mínimamente. Y nosotros en ese sentido, decías al principio la expansión de Vox en la provincia. Nosotros, por la trayectoria profesional de cada uno, hay muchos temas que no sabemos y eso lo admitimos sin ningún tipo de problema. Hay muchos temas que... Enhorabuena, porque otro de los males de la política actual es que parece que el político está llamado a saber de todo. No reconoce que no sabe de todo. Ustedes sí. Esa fue una de las cosas que más me llamaron la atención de Santiago Abascal. Me gustó aquello, porque además fue generalizado. Reconocía que no sabía de un tema y que no iba a hablar, porque no lo conocía. Digo, es la primera vez que un político en España reconoce esto. Perdone que sí, pero es verdad. No, sí es cierto. Y nosotros lo que decía, yo creo que Rafael ha colaborado con nosotros en alguna mesa. Nosotros, lo que pasa es que la pandemia nos ha frenado bastante, pero nosotros lo que dijimos fue, vamos a entrar en el tema del aceite y vamos a hablar del tema del aceite. ¿Qué hicimos? Pues nos fuimos a Rute y montamos una mesa del aceite. Invitamos a gente de Almazara, gente, agricultores y tal, a que nos contaran en una mesa redonda el tema del aceite. Igual lo hemos hecho con la educación, igual lo hemos hecho con el tema de la caza y con otros temas. Y esperemos a ver si esta pandemia ya va remitiendo y podemos volver a hacer, porque además se sacan muchas conclusiones de ese tema, escuchando realmente a las personas que están trabajando. Escuchando a la gente que está trabajando. Escuchar a la gente es una de las cosas que hace Vox. ¿O Vox realmente nace porque se escucha a la gente, como antes apuntaba Rafael del Campo? Es que es fundamental, es fundamental. Es que muchas veces los políticos viven como en una nube así, ¿no?, que está levitando por encima de la ciudad y por encima de los pueblos y no están al tanto del día a día de estas cosas. El no saber, el tema de las señales que te he dicho antes, el tema del cerdo, el tema de... Hay muchas cuestiones que en el día a día uno sube un punto el IVA o baja un punto el IVA y dice, bueno, pues le he subido un punto, le he bajado un punto. Señores, que eso implica muchísimas cosas a trabajadores autónomos, a empresarios. Cuando uno dice, no, es que voy a ir contra los empresarios, pero usted, que es que el tío que levanta la persiana a las 6:30 de la mañana para poner cafés también es empresario. Quiero decir que aquí no es empresario y ponemos a Amancio Ortega y dos más y ya vamos en contra de esos porque tiene mucho dinero, que también se lo han ganado, oye, que tienen todo el derecho del mundo a tener mucho dinero. Es que empresarios hay muchos y de muchos tipos. Y entonces yo creo que esa forma de hacer política, de estar un poco ajena a lo que la gente te cuenta, pues yo entiendo que es verdad que hay mucha gente, yo les llamo los motivados. Hay mucha gente que está muy cabreada, y te llaman constantemente, te llaman todos los días, pero hay que escucharlos, porque ellos tienen sus razones. Ellos tienen sus razones de por qué te hablan de un tema y por qué te hablan de otro tema. Entonces, esta gente que está muy motivada, que te llama continuamente, hay muchos políticos que dicen, wow, ya me está llamando este y le pego un capotazo y me lo quito de en medio. Nosotros intentamos reunirnos con todo el que nos llama, con todo el que nos manda mensajes, porque realmente hay que escucharlo. Luego, bueno, pues hay gente pato, como decía, ¿no? El Guerra, no sé si era, que te cuenta un poco su película y tal, y simplemente lo que quiere es que alguien lo escuche. A lo mejor no te está proponiendo nada, simplemente tiene un problema y él quiere que algún político lo escuche. Pero realmente hay otros que te hablan de problemas muy, muy, muy serios y que uno se lleva las manos a la cabeza muy diciendo, bueno, y esto nadie le ha dado solución, nadie ha hecho esto. Y luego además resulta que la solución es súper fácil.
que a lo mejor haces un par de llamadas y dices, oye, mira, puedes encargar de esto, puedes encargar. Nosotros hablamos mucho con Anfane, con Rafa de Anfane, de desahucios y tal, sí. y es un tema que cuando Rafa nos comenta casos concretos, dice, bueno, y esta gente que está a punto de perder su casa y que está a punto de perder por una tonterilla, un no sé qué, que se podía haber averiguado. Y, en fin, con casos como esos, muchísimos. Y yo creo que el político debe estar, pues, estemos en el gobierno, estemos en la oposición, como en nuestro caso, debe estar al tanto de lo que ocurre en la vida real, ¿no? Como se suele decir, de lo que ocurre realmente al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de los ciudadanos, que afecta a todos los pueblos y a todas las ciudades. Al margen de esa discriminación ideológica que entiendo sufren en Diputación y en muchas más instituciones, pero en concreto en la institución provincial, Rafael, también me consta que hay capacidad de negociación por parte de Vox y que se consiguen cosas. ¿Qué cosas se han conseguido? Hombre, nosotros intentamos, cuando hemos presentado mociones, lo decía Blas al principio, yo creo que de todas las mociones que hemos presentado, no sé si se han rechazado 2 o 3, porque presentamos mociones desde el sentido común y sobre todo sabiendo la posición que tenemos. O sea, nosotros no olvidamos que hay un gobierno de mayoría que ha sido elegido democráticamente, que conforman el Partido Socialista de Izquierda Unida, y que nosotros tenemos un diputado provincial, que en este caso pues soy yo. Y evidentemente nosotros no vamos a llegar imponiendo cosas, ni exigiendo, ni poniendo el grito en el cielo. Nosotros desde el sentido común pues hemos sacado, pues ya te digo, últimamente el tema de la tauromaquia ha sido el último tema que hemos aprobado, porque hemos presentado una propuesta de sentido común. O sea, nosotros no hemos llegado diciendo exijo que se haga, no. La tauromaquia tiene una importancia en la provincia de Córdoba y en Andalucía, vamos a apoyarla. Ahora que está la cosa un poco parada, pues yo creo que es el momento adecuado para pararla. Hemos presentado también, pues que, por ejemplo, un homenaje a la Guardia Civil cuando fue su aniversario. Creo que fue de las primeras mociones que he presentado, porque yo creo que es de recibo que a una institución con tantos años y de tanta importancia, pues desde la Diputación se le hiciese un homenaje. En fin, ya te digo, nosotros nuestras propuestas las presentamos desde el sentido común y luego normalmente, como las presentamos así, son aprobadas. Me toca ser un poco abogado del diablo. Habla usted de tauromaquia y Guardia Civil. ¿No se corre el riesgo de que al final se convierta Vox en un partido cañí? No, yo creo que no. Nosotros tenemos un poco con lo de los problemas reales de la España que madruga. Sí. Muy bien, y tengo un gran respeto por el cuerpo benemérito, pero, en fin, no sé, entiendo que también hay que hacerle un reconocimiento, pero hay otros problemas, ¿no? Tienes razón. Vaya que se caiga un poco también en lo que se dice no, a la oposición, pero porque estaba haciendo memoria y realmente ha sido 2 por las que nos han felicitado bastante más gente. Entonces, pero vamos, sí, había otros temas y desde el ayuntamiento también trabajamos muchísimo en temas más de la gente, sí. Más calado, sí, bueno, eso es bueno saberlo porque efectivamente al final, y lo comentaba, creo que era Rafael del Campo antes, lo que preocupa es lo que preocupa, es la realidad que no se ve, ¿no? Es esa realidad ajena a la que vive normalmente la denominada clase política, que a la propia clase política le sienta muy mal que se le denomine clase política, pero es que es clase política, ¿no? Ellos están como una especie de burbuja y sobre todo ajena, Rafael del Campo, sí, a la vida rural, por retomar un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Sí, eso es una queja generalizada. Yo en mis contactos con gente que vive en y del mundo rural, la queja generalizada es estos de Madrid, estos de Sevilla no saben lo que dicen, no saben lo que hacen y nos fastidian a nosotros. Y ya está. ¿Por qué? Porque, bueno, las gestiones que se realizan en multitud de ocasiones son puramente teóricas. Luego, a la hora de descender a la realidad práctica, ignoran todo. Entonces, en ese sentido, el que haya ahora un grupo como es Vox, que tiene una característica muy interesante, son políticos que no son políticos. Quiero decir, que han accedido a la política después de ejercer sus profesiones y de tener una vida civil, vamos a llamarlo así. Pero eso es cuestión de tiempo, Rafael, porque en Ciudadanos ocurrió un poco lo mismo y ahora son políticos. O sea, quiero decir que al final uno se acaba haciendo político. Posiblemente, pero en la situación actual, que no lo son, todavía no son políticos porque es un partido muy aunque sea tercera fuerza política, es muy residual todavía.
tercera fuerza política, pero fijaos a la cantidad de escaños que está de cualquier otro y la implantación que tiene. Eso significa que son gente que sigue estando al pie de calle, que sigue estando en contacto con los problemas reales, que no se trata de una carrera profesional política, porque hay muchos políticos que han terminado sus estudios universitarios, yo conozco multitud de ellos, y han pasado de las aulas de la universidad a la política. Esa ha sido su carrera. Eso los sitúa en otros ámbitos. Sí. Cuando son los que acceden a la política profesionales, que han estado a pie de calle, ejerciendo pues, como empresarios, como abogados, como médicos, como lo que sea, tienen unos conocimientos verdaderamente mucho más cercanos de la realidad. Tú me dices que eso es cuestión de tiempo. Bueno, depende de cómo se renueve la plantilla. Quiero decir, si hoy un chico sale de la universidad y se mete en Vox o en cualquier otro partido y continúa una trayectoria política, pues sí. Pero si se va renovando la cabaña, ¿qué pasa? Si los diputados de Vox están, como decían que iban a hacer los de Podemos, 2 o 3 legislaturas y luego entran otras personas, sangre nueva, por seguir un argot un poco ganadero, es que la política debe cambiar. No podemos tener visiones cortoplacistas. El sistema del partitocrático es interesante, está bien estructurado, pero tiene graves problemas. Y el problema principal, ¿cuál es? Que se convierta cada partido en una empresa que lo que tiene es que vender, o sea, que lo que tiene es que cosechar votos. Y entonces tienes profesionales de la política. Y no es ni bueno ni malo, pues yo creo que es malo, pero... Y esa es una de los grandes atractivos, en mi opinión, que tiene Vox actualmente y que me gustaría que dentro de 20 años siguiera estando Vox a un nivel mucho más alto y renovando sus cuadros. Por lo menos muchos de ellos, todos no puede ser, evidentemente, pues entonces el partido se vuelve. Sí. Bueno, antes hablaba Blas al principio del programa, Rafael, de la actividad de Vox en la provincia, destacaba algunas localidades, como por ejemplo Lucena, y al hilo de lo que está comentando Rafael del Campo, ya casi para concluir, porque sé que os tenéis que ir para hilar, ¿cómo veis ese futuro? ¿Es un partido en crecimiento? ¿Es un partido cada vez más, con más salud en la provincia? Ojo, y hablamos en la provincia donde no es fácil, quiero decir, no es lo mismo esa mentalidad rural, y esto no es un comentario despectivo ni mucho menos, que el urbanita, ¿no? Que es de otra forma, ¿no? Entiendo que puede ser un poco más difícil a veces abrirse campo en el ámbito rural que en el urbano. Sí, nosotros estamos creciendo en la provincia, pero de una forma pausada y sostenida, pero además por decisión propia. Es decir, nosotros, lógicamente, antes de este boom que ha tenido Vox, que empezaron con las elecciones andaluzas, teníamos implantación territorial en varios pueblos. Y es cierto que en el momento en que conseguimos entrar en el Parlamento andaluz y luego ya en el Parlamento nacional, los ayuntamientos y tal, pues nos viene mucha gente que quiere colaborar. Y nosotros siempre le decimos lo mismo, hay que empezar a trabajar. O sea, nosotros montamos, estoy hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Montábamos mesas informativas en los pueblos todos los fines de semana, nos reuníamos con asociaciones, nos reuníamos a nivel provincial pues con presidente, vicepresidente, etcétera, para conocer a la gente y tal. Y nosotros queremos gente que trabaje, gente que lógicamente esté de acuerdo con los ideales de Vox, en un porcentaje adecuado, porque yo creo que nadie, incluso yo le he oído decir a Santiago Abascal, ni siquiera yo estoy al 100% de acuerdo con lo que dice Vox, y si hay alguien que lo esté, que venga y lo hacemos presidente. Es decir, pero bueno, nosotros en la provincia crecemos, podíamos hacer como han hecho otros partidos, decir, venga, vamos a empezar a dar carne aquí y sacamos pecho diciendo que tenemos 30 o 40.000 afiliados, pero eso no sería real. Nosotros crecemos poco a poco, un ritmo bastante bueno, 3, 4, 5 afiliados semanales. Ya hemos superado los 1.000 afiliados en la provincia de Córdoba, y nosotros lo que le pedimos a la gente que se acerca a nosotros es, pues que trabaje por el partido, que trabaje por unos ideales. Le preguntamos, ¿a qué te dedicas? Pues no sé, abogado, por ejemplo. Bueno, pues tenemos un servicio jurídico, un equipo jurídico, ponte en contacto con ellos a ver en qué puedes echar una mano y a ver en qué puedes aportar. Y nosotros pedimos que aporten. Y luego ya pues hablaremos de elecciones y hablaremos de otro tipo de cosas. Pero ahora mismo lo que queremos es gente que trabaje y gente que esté dispuesta a defender los ideales que nosotros defendemos. Uh-huh. Blas, ya para finalizar, ¿quieres hacer algún último apunte? Bueno, sí. Yo me gustaría, al hilo de lo que han hablado los dos Rafaeles,
hay que distinguirlo. Y sobre todo lo que decía Rafael del Campo, ¿no? Esa desconexión, ¿no? Quizás Vox sí está consiguiendo salvar esa desconexión que hay del mundo rural con el urbanita, como tú has dicho, y es una desconexión que se nota también en los propios, en la mayor parte de los partidos, y luego cuando tú, en este caso, en mi caso, publicamos algo de la provincia, en este caso, ¿no?, de Vox, de algún problema, suelen ser problemas concretos en las localidades y suelen tener también una respuesta bastante importante de la gente. Sí. Por eso mismo, porque también en los pueblos, y pasa también en los medios de comunicación, se ven como como los hermanos menores, ¿no? Y de la capital, y en este caso en política pues también sucede un poco así, quitando sitios a lo mejor más importantes, ¿no? Con localidades con más población, pero luego hay muchas localidades, se han nombrado las aldeas de Fuenteovejuna, ¿no? Con esas señales tan peculiares, ¿no? Que denunciaron el fin de semana. Y es eso, ¿no? Quizá, y eso es lo que mucho de lo que yo creo que le falta a la política, que es acercarse a de verdad los problemas de la gente, no solo en los pueblos, en todas partes. Lo decía Rafael con lo del tema de la luz, se ha hablado muchísimo de la subida, la bajada, pero a fin de cuentas nos decía el otro día nuestro director, ¿no?, que el recibo de la luz es un 55% de impuestos. Fíjate si es fácil bajar el recibo de la luz. Tan fácil como quitárselos todos, ¿eh? Así me confieso extremadamente liberal y americano y keynesiano en ese sentido. Y eso, yo creo que lo están haciendo eso a un paso, no diría lento, pero sí pausado. Sí pausado y creo que van en una buena línea, y válgame libre medio a mí de juzgar o de decir quién va por el bien y quién va por el mal, pero creo que hace mucha falta eso en la provincia de Córdoba, en una provincia que antes se hablaba de lo del cerdo ibérico, y me estaba recordando la cantidad de denominaciones de origen que tiene, y es algo que no se valora más que para una foto, y en el caso de la Diputación, para que el señor presidente de la Diputación se fotos en determinados actos que, bueno, este año, desgraciadamente, por la pandemia no ha podido tener, pero bueno, volverán. Y creo que debemos todos, no solo los partidos, sino todos, darnos cuenta de eso, no acordarnos solo cuando pasa, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con la Cruz, ¿no? O alguna cosa más llamativa. Yo recuerdo hace un mes y medio lo del famoso de los carriles, la famosa anécdota de los carriles bici de Palma del Río. De Palma del Río. Que ningún partido de lo de allí lo hizo. Bueno, hubo un partido de allí, no estoy hablando ahora de Vox, que lo denunció a posteriori, cuando en las redes sociales era aquello un clamor, porque, vamos, para los espectadores oyentes que no lo sepan, y se han gastado un dinero bastante elevado, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, en hacer unos carriles bici o proyectarlos, y luego resulta que eran pintados sobre la acera. Así, de una forma muy española. Sí. Muy española, tú lo has dicho. España para lo bueno y para lo malo. Claro, y a lo que voy, ya con esto concluyo, es eso, no solo fijarnos cuando hay algo que impacta, sino que todos creo que debemos seguir el día a día y ser más conscientes de la importancia que tienen, porque esa importancia se ha visto mucho en la pandemia, y yo lo he conocido a través de amigos que hemos comido en los supermercados, estaban abastecidos de eso, porque había gente que estaba trabajando en el campo. Y Córdoba, su economía, la mayor parte, depende del campo, y eso es algo que no vemos. Aquí nos preocupa mucho el turismo, pero hay otras cosas que son tan o más importantes que eso. Bueno, el turismo también le ha preocupado a Vox en la Diputación, y el reconocimiento del barroco de Priego, sobre todo, se le debe a Vox, Rafael del Saco. Sí. Nosotros es una moción que hemos presentado a nivel nacional, porque es una decisión que se debe tomar a nivel nacional, pero que hemos presentado una PNL en la Junta de Andalucía que se apoyó, y una moción aquí en la Diputación que también se apoyó, mostrando pues eso, tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Córdoba, el apoyo a que el barroco pues sea declarado de un bien de interés. En fin, decía Blas eso, que tenemos un crecimiento pausado,
pero es por eso, porque nosotros vamos hablando de muchos temas, vamos hablando de este tema del barroco, es otro de los temas de los que no teníamos conocimiento y no nos duele en prenda admitir que no lo conocíamos, pero alguien se pone en contacto con nosotros, alguien nos empieza a decir, nos interesamos por el tema, hablamos con uno, hablamos con otro y nos damos cuenta que tenemos una cosa maravillosa en la provincia que lamentablemente pasa muchas veces, que no somos conscientes de lo realmente maravillosa que puede ser nuestra provincia de Córdoba, más allá de un platito de jamón y de un fino, ¿no? Y realmente tenemos cosas maravillosas y el barroco es una de ellas. Pues nos tenemos que marchar. Hoy al final hemos estado casi una hora y algo. A mí se me ha pasado el tiempo volando, cosa que me alegra porque me lo he pasado francamente bien. Ha sido ciertamente interesante acercarnos hasta la actividad de Vox en la Diputación Provincial de Córdoba, bueno, y en definitiva hacia parte de los postulados de Vox a nivel nacional. Blas, muchísimas gracias. Nos vemos en unos minutos en la redacción. Sí, dentro de un ratito nos vemos. Solo un apunte, que cuando he dicho lo del barroco, hay, visitas Priego de Córdoba o por ejemplo, San Mateo en Lucena y te das cuenta de lo desconocido que hay, incluso para los propios cordobeses, los tesoros en la iglesia y demás que hay en Córdoba. Esa noción, que antes se me ha pasado decirlo, creo que es muy importante y es uno de nuestros puntos fuertes. Y nos vemos en un rato. Ya me callo. Don Rafael del Campo, muchísimas gracias por acompañarnos y ganas tenemos, ansiosos estamos de leer el nuevo episodio, el nuevo capítulo o el nuevo relato del próximo martes. Nada, muchísimas gracias y como decíamos en la mili, yo estoy a la orden. Muchas gracias. Y don Rafael Saco, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte, mucho ánimo para seguir trabajando como lo vienen haciendo, no solo en la Diputación, sino en el resto de instituciones donde Vox tiene presencia. Y bueno, pues aquí estaremos de nuevo para cualquier otro tema que haya que tratar. Muchísimas gracias por la invitación a este coro de Rafaeles y seguiremos dando la guerra ideológica y de donde haya que estar, desde la Diputación de Córdoba. Y no tenemos tiempo para más, volveremos el próximo viernes, Dios mediante, con un coro similar, con un programa similar, con un episodio similar para todos aquellos que se dan cita semanalmente en La Voz de Córdoba.es. Un programa que no sería posible sin el patrocinio y sin el apoyo, la colaboración de un sitio excepcional. No está en la provincia, pero bueno, está en la capital y está abierto a la provincia y al mundo. El restaurante Puerta Sevilla, en el barrio de San Basilio, que es como un pequeño pueblo, por cierto, dentro de la capital. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias.